Bueno, tras escuchar las presentaciones de mis colegas, creo que no me queda más que recordar una frase de Bolívar cuando estaba en Londres y se entera de aires independentistas, llega y a poco andar la Reconquista Española dice, bueno, parece que los aires están soplando para otro lado. Y a mí me parece que en el derecho al consumo, incluida la autoridad también, los aires están soplando para ese otro lado. Y ese otro lado es un lado que me preocupa, porque el punto mega de la protección al consumidor es precisamente ser un estatuto de protección frente a los abusos de una posición dominante. Es la antípoda de lo que Fourier llamaba decir contractual es decir lo justo. Precisamente el contrato de adhesión es una presunción de injusticia y como tal el Estado debe intervenir y debe intervenir a través de este orden público de protección que siempre no puede perder ese objetivo. Hay ciertos temas, me invitaron a hablar de la nulidad en las relaciones de consumo. Hay algunos temas que en buena hora han sido solapados por el fallo CERNAC con Cencosud, una especie de bálsamo que nos dieron. Por lo tanto, ahí hay algunos temas que podemos conversar. Y también me gustaría conversar de la nulidad en la nueva ley de CERNAC financiero o la regulación del CERNAC financiero. Todo obviamente como es un congreso académico de un punto de vista crítico, porque desde ya les digo, no me gusta lo que estoy viendo en el derecho al consumo. Me gustaría partir precisamente por esa nueva ley de CERNAC financiero que parece algo más actual, una ley que comenzó su aplicación en el año 2012, en marzo, la ley 20.555, y es una ley que intenta, como digo, que va hacia otro lado del derecho al consumo en derecho comparado, intenta disfrazar una protección al consumidor a través de la inclusión de nuevas cláusulas abusivas, pero disfrazarla porque la verdad las incluye dentro de los controles formales. Los controles formales, si bien van destinados a que el consumidor acceda al conocimiento, a la información de los contratos, por supuesto que se ha demostrado que no son suficientes. Y el derecho al consumidor, en esta lógica, siempre el punto mega del estatuto de protección, tiene que ir hacia un control de contenido, un control sustantivo. Ya la técnica legislativa de esa ley de CERNAC financiero es deficiente, incluye este catálogo de cláusulas abusivas justamente luego del artículo 17, que es el que contempla el control formal, que el subdirector de CERNAC refería, ¿no es cierto?, el tamaño de la letra, etcétera, el idioma castellano, cuando la verdad debiéramos intentar aumentar el catálogo, aumentar la protección en el artículo 16, que es el indicado para los controles de contenido. Precisamente es ahí, en el control de contenido, donde podemos volver a acercarnos a aquella frase de Fourier que ya parece tan lejano en los contratos de consumo. Dentro de esta regulación del CERNAC financiero nos encontramos con primero esta técnica deficiente y el disfraz de algunas cláusulas que parecieran una protección al consumidor, pero después los reglamentos borraron con el codo. Me refiero principalmente a los mandatos en blanco y que los mandatos fueran irrevocables. Todos sabemos la práctica que tienen las empresas de hacer firmar a los consumidores mandatos que son en blanco para después llenar las cantidades sin necesidad de rendir cuenta a su sola discreción, cantidades de deuda que obviamente los consumidores no tienen ninguna información. Esos mandatos en blanco, mandatos que se supone que se podían revocar, porque la ley dice que los mandatos no pueden ser irrevocables, la verdad que para el proceso de revocación, según el reglamento, tiene que pasar muchísimos pasos y el consumidor ya casi le ejecutaron toda la deuda a la casa y se quedó sin nada antes de poder revocar el mandato. Entonces, esta política de creer que estamos regulando mejor el derecho al consumo a través de estas especies de chapas, lo mismo me parece el sello CERNAC. No hay ningún contrato que haya sido liberado al mercado todavía con el sello CERNAC y no lo va a haber porque probablemente
la empresa, a pesar de que se sometan a este procedimiento, no tiene ningún tipo de incidencia porque después se pueden reclamar las mismas cuestiones en sede judicial. O sea, la presunción de buena fe por estar revisado y autorizado por la autoridad no es nada más que eso, es una presunción, es un traslado de un bonus probandi. Así que esa medida de control, la verdad, tampoco sirve en esta nueva ley de SENAC financiero, que se supone que va hacia ese punto mega de protección al consumidor. Ahora, la regulación de la nulidad, aparte de la inclusión de las cláusulas abusivas, presenta alguna novedad, pero que también me parece con una técnica legislativa de redacción muy deficiente. La novedad que podría presentar la nulidad en materia del SENAC financiero es el artículo 17E. El artículo 17E vuelvo a repetir que respecto a los productos financieros, el juez podrá declarar la nulidad parcial de la cláusula, obviamente, abusiva. No obstante, plantea la posibilidad de que el juez pueda integrar el contrato. Pero ya les voy a leer cómo quedó redactado aquello, aunque pareciera que tenía un espíritu bondadoso, pero quedó redactado muy mal. Artículo 17E señala: el consumidor afectado podrá solicitar la nulidad de una o varias cláusulas, ¿cierto? Es lo mismo que decía el artículo 16A, ahora referido a productos financieros, pero dice: esta nulidad podrá declararse por el juez en caso de que el contrato pueda subsistir con las restantes cláusulas, o, en su defecto, el juez podrá ordenar la adecuación de las cláusulas correspondientes. Ordenar, es decir, quedó redactado con una técnica de reenvío al mismo proveedor que había integrado en el contrato, o sea, había incluido en el contrato esa cláusula abusiva que se está intentando declarar nula. Es decir, una vuelta hacia el mismo proveedor, hacia la parte dominante, para que vuelva a redactar la cláusula en términos abusivos. Esta norma, que quedó redactada por el legislador chileno de manera eficiente, es la norma que intentaron tomar del Código Civil Español, que creo que lo tengo por acá y se los voy a leer solamente para que vean que este código sí prevé la posibilidad de que el juez mismo integre. Después podemos discutir cuáles son las técnicas de integración, pero plantear una posibilidad de que el juez reenvíe el contrato al proveedor para que sea el mismo proveedor que vuelva a redactar la cláusula pareciera absolutamente absurdo y alejado de lo que es un estatuto de protección al consumidor. Bueno, dice: la parte del contrato afectada por la nulidad en el Código Civil Español se integrará con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1258. Y el artículo 1258 señala que se integra según la regla de la buena fe. O sea, esa es la regla de la ley de consumidores en España, que de la que tomaron esta especie, ¿no es cierto?, artículo 17E, que protegía para que no anuláramos la cláusula y se pudiera integrar el contrato, pero establece esta regla de reenvío por la técnica deficiente del legislador. Por lo tanto, yo diría que en la nueva ley de SENAC financiero no hay nada bueno en la nulidad, salvo probablemente puede ser la inclusión de esta especie de prescripción de los mandatos irrevocables, pero que lamentablemente los reglamentos, que son ilegales, transformaron en letra muerta. Por otro lado, dentro de la ley de protección al consumidor, y así se refería el subdirector de SENAC, evidentemente que no tenemos reglas que regulen propiamente la nulidad. Tenemos que acudir a las reglas del derecho común. Los contratos de adhesión son contratos y por lo tanto no pueden estar ajenos a la teoría general de los contratos. Las cláusulas abusivas, evidentemente, lo que están intentando es provocar un desequilibrio importante en perjuicio del consumidor y es un contenido proscrito por el legislador. Por lo tanto, son contratos prohibidos por la ley los que tienen cláusulas abusivas. Son contratos prohibidos por la ley, adolecen de objeto ilícito. Esa es la razón por la cual es la nulidad absoluta. No hay ninguna discusión que pueda ser nulidad relativa, porque la causa es el objeto ilícito. Y eso está en el artículo 1466 del Código Civil: contratos prohibidos por las leyes, ¿cuál? Contratos de adhesión que integren, o sea, contemplen cláusulas abusivas. Por lo tanto, la nulidad efectivamente tiene los 10 años. Y eso, que ya está solucionado, yo creo un bálsamo, eso va a volver, porque el fallo, la verdad, de SENAC con Cencosud no se casa con un plazo. Lo único que dice es que hay una disociación entre la responsabilidad contravencional y la responsabilidad y la prescripción de las cláusulas abusivas por nulidad. Pero no dice cuál es el plazo de la nulidad, tampoco dice qué tipo de nulidad es, o sea, lo deja abierto. Por eso digo que es un bálsamo que vamos a volver a rever.
Es un primer paso disociarlo. Sin embargo, no hay una determinación por el máximo tribunal respecto de qué tipo de nulidad sería y cuánto plazo tendrían los consumidores para obtener las restituciones que válidamente merecen, legítimamente merecen. Estamos hablando que en general este tipo de situaciones se dan en contratos de crédito con los que vive la gente. Sí, esa es la realidad. Son contratos de crédito con que la gente vive en una bicicleta, a las que se incluyen cargos, comisiones adicionales, y que estamos esperando hasta este minuto para poder extender más de 6 meses en esas devoluciones. Entonces, la verdad, pareciera absolutamente discordante lo que sucede en el derecho civil clásico, en que se tienen esos 10 años para restituciones, y en lo que sucedía en nuestro derecho del consumidor, en que solamente habían 6 meses. Es ridículo, es un 20avo de plazo. En ese sentido, la visión de que sean 10 años es una visión en ese punto medio de protección al consumidor. Hacia allá tiene que ir el derecho del consumidor, hacia allá tiene que ir la interpretación de la autoridad, pero sin vacilaciones y con fundamentación concreta, basada en lógica civil. Es un objeto ilícito, no puede ser otra nulidad. Las causas de nulidad absoluta son de derecho estricto, en el artículo 1682. Eso por una parte. Ahora, los efectos de la nulidad, más allá de distinguir qué tipo de nulidad y por lo tanto qué plazo de prescripción se le aplica, tampoco están regulados en la Ley de Protección del Consumidor. Y también hay que buscarlo en el Código Civil. Ahora, que a los tribunales les cueste realizar el ejercicio de las prestaciones mutuas no es justificación para no hacerlo. No es justificación para no solicitarlo. Por lo mismo, digamos, los efectos restitutorios tienen que tener el aumento de los intereses. ¿Por qué? Porque son frutos civiles y, como sabemos, solamente el poseedor de buena fe puede retener los frutos en los efectos de la nulidad. ¿Y quién podría decir que un proveedor profesional y habitual estuvo de buena fe cuando incluyó el contenido contractual abusivo? Nadie. Por lo tanto, tienen que ser devueltas esas cantidades con intereses. Y eso favorece al punto mega de lo que estamos hablando, que es la protección al consumidor. Me parece que las lógicas del derecho civil, por favor, son más claras, vienen asentadas hace muchísimo tiempo y hay que incorporarlas con el eje de la protección del consumidor, pero incorporarlas dentro de la regulación y dentro de la interpretación de las normas contenidas en esa Ley de Protección del Consumidor. Otro punto interesante que pareciera tratar este fallo de Cernac-Cencosud relativo a la nulidad es las indemnizaciones. No se sabe si el fallo que otorga una UTM, como aludía el profesor Lorenzini, cerca de 40.000 pesos, no se sabe a qué título esa indemnización. No hay un daño, digamos, esgrimido. Un daño, ¿qué tipo de daño es? ¿Un daño emergente? ¿Un lucro cesante? Según la posición más dominante de la jurisprudencia, no podría ser daño moral, pero la visión que están viendo acá, tal vez un daño punitivo, no señala. Y mientras no señale, no tenemos la sistematización para saber a qué atenernos. Tampoco veo en esa preocupación de la autoridad por la tabla que observamos, la posibilidad de que la resolución también sea una acción destinada a proteger al consumidor. No estaba dentro de esa lista, ese catálogo de las acciones que puede acudir el consumidor. La resolución, voy a poner un caso. No estamos en presencia de un aumento de comisiones producto de la consagración de una cláusula abusiva, como sí sucedió en el caso Cernac-Cencosud. Había una cláusula que permitía este aumento unilateral arbitrario, sino que es una conducta de facto del proveedor. Al proveedor se le ocurre, en mitad, ¿no es cierto?, de la ejecución contractual de este contrato de crédito, subir las comisiones unilateralmente. Se le ocurre, no está escrito en ninguna parte. Es decir, no es una cláusula abusiva, es una práctica abusiva. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la respuesta que tiene el ordenamiento para que ese consumidor pueda verse reparado, pueda verse indemnizado, pueda verse legítimamente puesto en el lugar anterior a ese daño que le están provocando? Y si nosotros atendemos solamente la indemnización de perjuicio, la indemnización de perjuicio va a ser una suma de dinero por ciertos daños, que ya sabemos que pareciera que el tribunal ni quienes esgrimen las acciones señalan qué daños son por los que reclaman, ni por los que otorgan la indemnización, pero las sumas que
quedaron cobradas en exceso no van a poder ser devueltas, porque no hay una acción restitutoria. La resolución puede ser la acción destinada a que se restituyan esos cobros, que pueden ser cobros, como les digo, durante los 10 años. ¿No? Estamos hablando de contratos de crédito al consumidor, productos financieros. Son de larga data, contratos que se han denominado casi indefinidos. Entonces es muy importante encontrar las herramientas para llegar a ese punto mega de protección al consumidor. La resolución tiene que estar dentro de las herramientas que la autoridad pueda invocar, porque si no, no van a poder obtener esa suma de restitución. No hay una acción restitutoria destinada, la resolución podría ser una vía por la cual se puedan obtener esos cobros indebidos. Entonces me parece que este conjunto de acciones que están en la ley, que se pueden interpretar además integrando con el derecho común, tienen que estar todas unidas en vías a la protección del consumidor. Y eso no lo veo tan claro, no veo tan clara esa sistematización ni la preocupación de aquello, encontrar las vías para poder dejar indemne a los consumidores. Otra preocupación dentro de lo que he visto en el derecho al consumo, vinculado también a la nulidad, es ¿qué pasa con la nulidad de los contratos vinculados al contrato nulo o a la cláusula nula? Me refiero a mandatos seguros, que son contratos asociados al contrato principal de venta o de prestación de servicio. A mí me parece que frente a un contrato de financiamiento, como un contrato de préstamo, de crédito, si nosotros tenemos una nulidad del contrato principal, por ejemplo el de la venta, tiene que necesariamente por una causa ilícita o por una falta de causa caer el contrato de financiamiento. O sea, el motivo que induce el contrato de financiamiento es la venta o el goce del servicio, ¿cierto? Entonces, tampoco nos atrevemos a extender el efecto de la nulidad al resto de los contratos en esta operación, esta unidad económica que es la relación de consumo. No son contratos aislados. Hoy día tenemos contratos asociados que van a verse también infestados por ese vicio de nulidad. Entonces, ¿podemos atrevernos a esa tesis? ¿Podemos atrevernos a destruir la tesis y la causa abstracta en los pagarés? Sí, ¿por qué no? Se va a caer el mercado, da lo mismo. La protección del consumidor tiene que ir hacia la protección de los consumidores, no de los proveedores. Pareciera que la ley chilena tiene ese norte. No veo entonces eso que está, por ejemplo, en la ley española, la vinculación de los contratos financieros, todo un capítulo en la ley de los consumidores españoles. Es lo que también Werner Flum en el negocio jurídico llama la transmisión del vicio. Dentro de los distintos contratos están en la unidad económica del proveedor. Recordemos que muchas veces los contratos crediticios son otras empresas del mismo holding. Están todos relacionados y actúan bajo esta personalidad jurídica distinta, abusando, en fraude a los consumidores. Y se escudan, dicen, ¿pero por qué? Si la empresa distinta me otorgó el crédito y usted compró con la empresa B, que no soy yo. Y todos sabemos que pertenecen al mismo holding. Sí, por favor, los retail hoy día, y esto es algo indignante, los retail hoy día no son más que empresas financieras disfrazadas de almacenero. Eso es. Y no están sujetos a una regulación firme por parte de la autoridad. Tengo acá la información de los reclamos dentro del sector de los cobros indebidos, y más del 70% pertenecen a tarjeta de crédito no bancaria, que son justamente las de los sectores de los retail, las farmacias que actúan como ente financiero. El gran negocio de esos grupos económicos que dominan este país es el crédito. Viven a costa de la bicicleta de la gente. Entonces, la autoridad, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si el punto mega es la protección del consumidor, protegerlo. Pareciera que todo lo que estamos viendo ahora no va para allá. Me gustaría cerrar con el último ejemplo, casi me voy a poner a llorar, me da pena, pero el decreto 153 del Ministerio de Economía, el reglamento del consentimiento expreso en materia de productos financieros, es otro retroceso. Ya lo vimos una
columna publicada y además un documento entregado por el profesor Tapia que en buena hora, y de verdad en buena hora, aunque sea momentáneamente, tuvo efecto, retiraron ese decreto de la toma de razón de la Contraloría. ¿Pero qué es lo que decía ese decreto? Frente al aumento de las comisiones que puedan tener las personas en productos financieros, estamos hablando de cuentas corrientes, de contratos de créditos de consumo, hipotecario, etcétera, cualquier producto financiero. Entonces, si el consumidor no acepta el aumento de la comisión, el banco puede terminar el contrato, y no solo eso, suspender inmediatamente el crédito. Imagínense una familia que vive del crédito, la suspensión inmediata. Y el CERNAC, yo de verdad pregunto, Lucas, si está el artículo 16A que impide suspender, ¿no es cierto?, la ejecución de los contratos, impide la modificación unilateral de comisiones, de precios, y hay un reglamento que está en abierta contradicción con eso, es decir, ilegal, es poner un grito en el cielo, digamos. Entiendo que sea el Ministerio de Economía del cual dependa el Servicio Nacional del Consumidor, pero parece escandaloso. Entonces trataron de disfrazar, como tuvieron que votar a la luz del fallo CERNAC con Cencosud, la circular 17, ahora disfrazan un reglamento como que es una mayor fortaleza para que el consumidor preste el consentimiento. Nuevamente, otro abuso. No me quiero extender más porque quiero esperar las preguntas de ustedes. Pienso que hay otros temas que se pueden abrir, tal vez son más técnicos, pero vuelvo a repetir, la misión del derecho del consumo tiene que ser proteger al consumidor. Y basta. Gracias.